soy Luz del Mar y te doy la bienvenida al primer Congreso Internacional Virtual de Medicina Alternativa, Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado, donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Estamos con Carlos Alberto Ríos. Él es un ingeniero electrónico, él trabajó en diagnóstica clínica con Bayer y también en esa trayectoria de la vida ha estado documentándose en astronomía, en astrofísica, el tema de la espiritualidad. Por herencia ha entrado como en ese camino de lo que son los fenómenos paranormales y desde que un primer congreso de ovnis en Colombia, pues él ha estado ahí. ¿Y quién mejor que él? Que es una nueva semilla de estos temas para contarnos precisamente de qué se trata el tema fenomenológico. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, Luz, muy amable, muchas gracias por tu invitación y bueno, un honor para mí poder formar parte de este congreso maravilloso, de esta bitácora, de alguna manera de esta cápsula del tiempo que esperamos sirva como una base para todos nosotros los que estamos viviendo ahorita, por supuesto, y también para esas generaciones futuras que continuarán desarrollando y expandiendo más la conciencia de la humanidad. Entonces, simplemente un aporte desde el corazón, desde el amor, con base en nuestra propia experiencia. Y como bien tú lo decías, bueno, mi nombre es Carlos Ríos, soy de nacionalidad colombiana, nací aquí en Bogotá, Colombia. Estudié Ingeniería Electrónica en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y esa carrera la tomé, fue la decisión que tomé como a los 11 años, en vista de que vi que estudiar astronomía y astrofísica, que siempre fue lo que más me encantó y me gustó de niño, era algo un poco utópico para ese momento aquí en nuestro país, ¿no? Y dije, no, pues algo que también me encanta y me gusta es la electrónica y me voy por ahí. Además, siempre pensando en algo muy particular y era a través de la electrónica también y de aprender de las comunicaciones, llegar, ¿por qué no?, a generar un plan, un programa, un estudio, una investigación para comunicarnos tal vez con inteligencias del espacio. Siempre el tema de la vida inteligente en el universo me atrapó y siempre desde niño pensé y consideré que era muy natural y muy normal que en un universo tan grande como es nuestro universo, donde existen millones y millones de estrellas y de galaxias, no hubiera otras civilizaciones también inteligentes y que también estuvieran incluso visitándonos hace mucho tiempo. Y así lo intuía y lo pensé desde niño. Y ya bueno, ya después el Padre Azul, como diría JJ Benítez, Dios nos va conduciendo y nos va llevando de la mano y fueron llegando las informaciones, las personas, los procesos de vida, las experiencias que me tienen hoy aquí justamente en una labor también de difusión, de compartir todo este tipo de informaciones para el despertar también de conciencia, hacer un aporte a ese despertar de conciencia de la humanidad. Entonces, pues contándote un poco más de mí y contándoles a nuestros amigos y amigas que se conectan a través de las redes. Por cierto, muchos saludos de aquí desde Colombia para todos y bienvenidos al Congreso y que lo disfruten y que ojalá logremos, como dicen, tocar las fibras del alma de todos ustedes. Bueno, te decía que desde muy pequeño pues me guié por estas cosas, digamos, me llamaban mucho la atención los temas de astronomía y también la espiritualidad. De hecho, yo nazco y soy de una familia católica tradicional, pero iba a la misa, a la iglesia, y siempre me quedaban preguntas. Entonces yo mismo, por mi cuenta, empecé a mirar la Biblia, a leer el Evangelio primordialmente, el Nuevo Testamento. Me encantaba el Apocalipsis, me encantaba la vida de Jesús, del Maestro Jesús,
y traté por mi cuenta de interpretar, de discernir muchas cosas. Una de las cosas que más me impactaba, por ejemplo, en aquella época era cuando en la misa nos enseñaba o nos transmitía el sacerdote aquel episodio de Jesús sacando violentamente a los mercaderes del templo. No cabía en mi mente que un ser, hijo de Dios, como se decía, que además era todo amor, pudiera tener una acción, una actitud como esa, ¿no? Pues así lo juzgaba, así lo pensaba, y ese fue uno de los puntos de los que yo me basé para investigar por mi cuenta, leer por mi cuenta y tratar de encontrar respuestas. Con el tiempo empezaron a llegar respuestas, y ese episodio hoy lo veo de otra manera. No veo improbable que el maestro haya tenido algunas veces ocasiones de manifestar cierto tipo de carácter fuerte, digamos, que no va en contra del amor tampoco, sino que a veces es necesario justamente como una acción de poder para manifestar una verdad, no porque se quiera imponer la verdad sobre los demás, sino porque en razón de también de la justicia y de que la luz brille, muchas veces es necesario que se opere con carácter, con poder y con fuerza. Obviamente, de una manera medida, obviamente de una manera que no maltrate o que no genere daño en los demás. En fin, cosas como estas me fueron llevando, como te digo, como les comento, a pensar de alguna manera diferente, a ver que el universo y el mundo se movía de pronto con un plan preestablecido, no un plan hecho para tampoco obligarnos a recorrerlo, sino de alguna manera un plan elaborado desde la luz, desde el amor, desde la vida, para conducirnos también a estados superiores de ser, ¿no? Y así pasó, conocí información de Alan Kardec, por ejemplo, el tema del espiritismo científico, información de los Rosacruces, leía los libros de JJ Benítez, tanto los de ovnis como a finales de la década de los 80 que aparece El Caballo de Troya, su saga más famosa de libros, que con esa tan especial manifestación de la figura del Maestro Jesús, que llenó mi corazón y yo sé que lo ha hecho de muchas personas, nos mostró un Jesús mucho más cercano, mucho más asequible, y también al Padre Azul, como les digo, que lo llama JJ Benítez, de tal manera que todo eso fue sumando, y yo mismo fui elaborando de alguna manera una teoría acerca del universo, teoría acerca de la vida, y vi la conexión que existe entre todos los temas, y que el tema extraterrestre, de ese se trata esta charla, por cierto, que he llamado o he sentido llamar el mensaje extraterrestre y la conciencia del ser, porque a través justamente de esa información y de haber encontrado los puntos de conexión, el hilo de Ariadna que existe entre todas estas temáticas, me di cuenta cómo el mensaje extraterrestre también forma parte de ese gran plan de concientización de la humanidad, de ese gran plan de despertar de conciencia que las altas jerarquías de luz tienen para todos nosotros, digamos, de una manera un poco, de un ejemplo más básico. Yo digo que es como si estuviéramos en un gran supermercado y tuviéramos la posibilidad de comprar nuestra comida, nuestro alimento. Entonces estamos en la sección de frutas. Entonces alguien prefiere llevar papayas, alguien prefiere llevar manzanas, alguien más lleva de las dos o lleva naranjas, pero al final la esencia de todas ellas es la nutrición y el alimento, más allá de que tengamos gustos particulares. Entonces es lo mismo. Alguien se conecta por los ángeles, alguien más se puede conectar mediante el estudio de los maestros ascendidos, alguien se conecta incluso por la ciencia, por la religión tradicional incluso, pero también se puede conectar por los extraterrestres. ¿A qué? A expandir la conciencia y a encontrar que realmente somos seres divinos, seres luminosos, que estamos viviendo una experiencia humana, como decía de Chardin, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y no unos humanos viviendo una experiencia espiritual. Entonces, nosotros estamos aquí con un propósito, tenemos que encontrar ese propósito y a través del encuentro con ese propósito de vida, realizar una misión acorde a ese propósito que va a ayudar. De alguna manera somos copartícipes de la creación y bueno, estamos todos en ese mismo camino, en ese mismo derrotero.
Hablando puntualmente del mensaje extraterrestre, ya a finales de la década de los 90, yo había asistido a varios grupos, también espirituales, también a algunas charlas acerca del fenómeno OVNI, había visto muchos videos, etcétera. Y tengo la oportunidad en el congreso, en el segundo congreso de ovnilogía que realizó William Chávez acá en Colombia, en Bogotá, de conocer a varios representantes, investigadores, ufólogos, y dentro de ellos también contactados. Uno de ellos, Sixto Paz Wells, y también Dante Franz, si mal no recuerdo. Y la verdad, con Sisto Paz se creó una empatía especial, porque siempre me pareció que su mensaje guardaba mucha coherencia, no solo con muchos de los mismos pensamientos e intuiciones y conclusiones que yo había venido, digamos, obteniendo con mi propio trabajo, sino aparte de ello, porque me parecía muy coherente, muy armónico, muy lógico el hecho de que existiera, digamos, una playa de civilizaciones asociadas, trabajando por el amor, por el beneficio de la humanidad para nuestro despertar también y para nuestra integración consciente a esa red o lo que algunos llaman la Confederación Galáctica de Civilizaciones que están apoyando un plan de evolución a nivel del universo. Eso me pareció realmente muy contundente, muy lógico y bueno, hablando ya de la experiencia de Sisto, él venía desde el año 74, cuando él era muy joven, era una persona, en un adolescente de 17 años, él junto a sus hermanos y a otros amigos empezaron a tener unas experiencias que luego se tradujeron o se comprendieron como experiencias de contacto con una de esos grupos de seres de civilizaciones que tenían la misión de ayudar a la humanidad en un tránsito, en tránsito en esos años hacia un nivel de conciencia mayor para justamente ubicarnos de alguna manera como civilización a nivel universal. Y empecé a estudiar pues todo su proceso, a escuchar toda su historia y evidentemente ellos habían desarrollado unas herramientas y unos métodos y unas maneras para potenciar de alguna forma y facilitar el contacto con estos seres, con estos hermanos mayores, como se les suele llamar. Pero en últimas, la idea de esta información es buscar el contacto con nosotros mismos. Es decir, el primer contacto realmente debe ser con nuestro propio ser de luz, o sea, con nosotros mismos. Y es así como allí aprendo más a fondo técnicas de meditación, de visualización. Me integro a los grupos en el año 2002, a los grupos de contacto que se llaman así dentro de Misión Rama, y empezamos a trabajar técnicas de respiración, visualización, meditación, concentración, etcétera. Entiendo y aprendo muchas cosas que son también conocimientos que provienen del Oriente, donde se habla de los mantras, se habla de los chakras, se habla, bueno, de los cuerpos de luz, de las diferentes dimensiones que nos conforman. Y entiendo a partir de ahí que justamente ese mensaje extraterrestre, a través de este tipo de técnicas de contactación, realmente apunta a eso, a conocernos quiénes somos realmente, qué es o cuál es la razón de nuestra existencia, cuál es nuestra misión aquí y realmente cómo somos como seres divinos, realmente quiénes y para qué existimos, ¿no? Encontré que a través de estas técnicas, justamente, sí nos podíamos contactar, evidentemente, con otros seres de otros planos de conciencia, no solo extraterrestres. Digamos, hay toda una jerarquía de diversos niveles de luz, de dimensiones, y estos métodos, de alguna manera, aperturan las posibilidades para crear puentes de comunicación con estas diversas realidades que no solamente nos van a ayudar a nosotros, y nos van a permitir expandir nuestra propia conciencia, sino ser colaboradores de este gran plan macro, un plan divino de amor que busca que regresemos a la fuente de la que salimos todos, pero de una forma consciente. Entonces, en los años 2002, 2003, que empecé con los grupos, estuve haciendo con ellos trabajo, salidas al campo, a centros de poder en el planeta,
aquí en Colombia y hice un viaje, o más bien, diría yo, de alguna manera se dieron las condiciones y me ubicaron en un viaje hasta Uruguay, compartiendo en un encuentro mundial de Misión Rama, que fue el encuentro de Punta Colorada, del cual ustedes podrán encontrar muchos videos en internet seguramente. Fue un encuentro maravilloso, estuvimos más de 200 personas allí reunidas de diversos países del mundo. Vivimos unas experiencias muy especiales, tuvimos experiencias incluso de puertas dimensionales allí. Se vieron objetos extraños, algunos captados por cámaras fotográficas, y se sintió la presencia de estas jerarquías, de estos hermanos mayores y de algunas otras jerarquías de luz que nos acompañaron y que dejaron, de hecho hay un mensaje muy especial en el encuentro de Punta Colorada que tenía que ver con la reprogramación de los elementos y primordialmente la reprogramación del agua. Información concordante y que compaginaba perfectamente con los estudios, seguramente muchos de ustedes han escuchado y conocen, de Masaru Emoto, este científico japonés, que detectó cómo cuando yo ponía una intención positiva, no importaba que el agua incluso hubiera sido recogida de un estanque o que fuera aguas negras, cuando yo ponía una intención positiva en esa cantidad de agua y la congelaba, se formaban unos cristales con una estructura muy armónica o relativamente armónica, como de geometría sagrada, y a diferencia, si yo mandaba una intención negativa, por ejemplo, rabia, odio, cólera, algo así, no se formaban los mismos tipos de cristales y todo se veía como caótico, ¿no? Al congelar el agua. Entonces, con base también en esos estudios y compaginando y por información recibida directamente de los mensajes con los hermanos mayores, se pudo se hizo ese trabajo que fue muy especial y se recibieron muchas otras, digamos, mensajes, informaciones muy valiosas para todos nosotros y que en su momento se dieron a conocer. Me he adelantado un poco, pues estoy tratando de hacer un resumen porque son muchas experiencias, pero primordialmente, ¿qué fue lo que yo aprendí por mi búsqueda, por mi experiencia en los grupos Rama, en los grupos de contacto y que aún seguimos trabajando? Primero que todo, recordemos que este universo es un universo gigantesco. Gracias a la ciencia y a todo el desarrollo científico del siglo XX, especialmente el desarrollo a nivel de telescopios, por ejemplo, pues, este que tenemos aquí es un ejemplo muy básico. Hoy en día tenemos telescopios gigantescos, sobre todo en la zona del desierto de Atacama en Chile y a nivel planetario, que además a los cuales se han sumado los telescopios en órbita como el Hubble, y que nos han permitido ampliar aún más las fronteras del espacio, encontrar que somos realmente casi que menos que una mota de polvo en un universo tan impresionante. Nuestra sola galaxia, la Vía Láctea, se calcula que tiene unos 400.000 millones de estrellas. Y imagínense la cantidad de sistemas solares y planetas que pueden existir. Hoy en día, gracias, como les digo, a los telescopios en órbita, se pudo empezar a encontrar, o se pudieron encontrar planetas extrasolares que se llaman, en otras estrellas. Hoy en día el catálogo es gigantesco e incluso ya se han determinado y se han encontrado planetas muy similares a la Tierra, y ya las potencias y los países están hablando de misiones a futuro, hasta de colonizaje o de ver si las condiciones de esos planetas se prestan para que la humanidad también se establezca allí. Esto realmente es un sueño. Vivimos una época maravillosa. Cuando yo empecé a estudiar astronomía por los años 70, pues todo esto se veía como algo utópico. Hoy en día es normal hablar de planetas de otros sistemas solares, de planetas donde se dan condiciones similares a la Tierra, de que hay otras. Hoy en día es más contundente hablar y más fácil entender que existen seguramente otras civilizaciones en el universo, y ya muchos científicos también están dando incluso la posibilidad, o han hablado de la posibilidad de que esas civilizaciones de alto desarrollo tecnológico estén viajando por el universo y que hayan llegado al planeta Tierra, incluso desde hace miles de años.
Actualmente, por cierto, les comento, estoy atendiendo una cátedra de ufología en una escuela de parapsicología acá en una academia acá en Bogotá, que se llama la Academia Holística Urantia, donde se tratan temas diversos de índole parapsicológico y en mi caso pues estoy llevando a cabo el estudio y la transmisión de la información en el tema ufológico. Entonces allí también hemos podido aprender muchas cosas con las personas de la academia y hemos comprendido mejor cómo evidentemente la presencia, el rastro y la huella de visitas estelares de civilización del espacio es lo más probable que nos haya pasado. De ahí tanto vestigio antiguo, el desarrollo de tantas civilizaciones y la concordancia que existe en tantas historias y leyendas, así como los libros sagrados de las diferentes creencias que existen en el planeta, ¿no? Y también vamos encontrando que sí, existe una agenda, bueno, existen varias agendas seguramente, propósitos de visita de estas civilizaciones. No estamos completamente seguros, no podemos afirmar al 100% qué es lo que les interesa y por qué vienen, pero en mi experiencia y en la experiencia de contacto que hemos tenido a través de los grupos como Misión Rama, lo que hemos podido cotejar y verificar es, aparte del fenómeno en sí, aparte de que se dan confirmaciones con avistamientos, etcétera, o que se viven experiencias bien insólitas, lo que hemos podido entender y cotejar es que evidentemente formamos parte de una gran familia cósmica, que existe evidentemente un plan y que también nosotros, de alguna manera, como humanidad, hemos estado inmersos y estamos inmersos en un proceso que no solamente nos afecta a nosotros aquí en nuestro planeta localmente, sino que estamos de alguna forma conectados con el cosmos, como no, y afectamos también el proceso de desarrollo de estas otras civilizaciones. Por algo los llamamos hermanos mayores. Por cierto, eso es algo importante que hay que, digamos, acotar en este momento. ¿Por qué les decimos hermanos mayores? Porque son eso, digamos, no solamente porque de alguna manera son nuestros guías en algún aspecto, sino porque ellos empezaron tal vez antes que nosotros. Por eso nos llevan la delantera en cuanto a su evolución, pero además porque seguramente, muy probablemente, algunas de estas civilizaciones sembraron la vida y también afectaron genéticamente el desarrollo y el proceso de la vida de la raza humana. O sea, nosotros llevamos información extraterrestre en nuestros genes y hay, digamos, en nuestra genética rastros de diversas, digamos, influencias, incluso genéticas, como les digo, de razas que han pasado por este mundo. O sea, somos de alguna manera hijos de ellos también. Eh, entonces, pues el mensaje, como les comento, lo que se transmitió, lo que se ha transmitido a través de esta experiencia de contacto, es que ellos forman parte, digamos, de diversos tipos de misiones planetarias. Como les decía al principio, unas es a través del mensaje extraterrestre, otras es a través de los ángeles, otras a través de el estudio, digamos, de los espíritus, llamémoslo así, otras a través de los maestros, de los avatares, etc. Hay muchas misiones planetarias que buscan el despertar de conciencia. Entonces, este mensaje tiene que ver con eso. Se trata de unas civilizaciones que están autorizadas por jerarquías superiores espirituales, cuyo cometido es acompañar el proceso de la humanidad e integrarnos a esa gran familia cósmica. Ese es su objetivo. Y para ello, lo que ellos buscan es que nosotros hagamos conciencia real de quiénes somos, de cómo estamos conformados. Cuando yo hablo de la conferencia Mensaje Extraterrestre y la conciencia del ser, justamente voy a conducirme a hablar de qué es lo que ellos nos han ayudado a comprender respecto a cómo somos nosotros. Entonces, para empezar, somos seres multidimensionales. Nosotros podemos decir, y todo el mundo lo puede entender, que nos forman varias capas. Entonces, hablemos, está el cuerpo físico, está un cuerpo mental, está un cuerpo espiritual, y básicamente podemos hablar de tres, de esos tres. Pero también tenemos un cuerpo emocional, por ejemplo. Alguien puede hacer la diferenciación, aunque algunos investigadores, algunas personas piensan que el mental conjuga los dos aspectos, emocional y mental son uno solo. Pero
finalmente, no importa la manera como lo presentemos, entendemos que estamos formados por varias capas, digamos, o varias dimensiones en nosotros mismos. La información que nos transmitieron a nosotros, o la que nos hicieron ver estos hermanos mayores, digamos que asumimos o entendemos que estaríamos formados por 7 cuerpos, que estamos en un universo material de 7 dimensiones. Entonces tenemos 7 cuerpos para podernos mover en este universo de 7 dimensiones. Esos cuerpos serían el cuerpo físico, el cuerpo material, el segundo sería un cuerpo astral, que también lo llamaríamos el cuerpo emocional y de deseos. El tercero sería un cuerpo mental inferior, donde está el carácter, la personalidad, digamos que está el ego, el famoso ego que nos hablan tanto. Luego seguiría el cuerpo mental superior, que es el asiento de lo que llamamos la percepción extrasensorial y los sentidos sutiles como telepatía, clarividencia, ese tipo de cosas. Luego seguiría el alma. El alma es diferente al espíritu. El alma es el quinto cuerpo y es la memoria de toda la experiencia de vida nuestra e incluso de la experiencia de vidas anteriores. Porque de acuerdo al mensaje extraterrestre que se ha recibido, que hemos nosotros vivido, existirían la reencarnación y existirían vidas pasadas. Entonces, toda esa información, todas esas experiencias de vidas pasadas se acumula en lo que nosotros llamamos el alma. Luego seguiría el espíritu, que es nuestra propia conciencia, que es nuestra individualidad como seres cósmicos, y finalmente la esencia, que es en sí misma la chispa divina, la presencia divina dentro de nosotros, Dios mismo. Esa sería el séptimo nivel o la séptima dimensión. Y todo eso está aquí, en cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros somos todo eso. Somos una sola cosa. Es una forma digamos, de explicarlo. Pero incluso el cuerpo físico también es muy espiritual. Y todo realmente forma una unidad. Hablamos de unidad. Entonces, este universo que es material tendría esas 7 dimensiones. Ahora bien, existe otro universo que sería un universo que llaman mental. El universo mental está formado por la octava, la novena y la 10ª dimensión. Entonces es un universo, digamos, energético, y ese universo fue el que produjo al universo material. O sea, el universo mental crea al universo material, donde nosotros estamos. Por algo hoy en día se habla tanto, a nivel de la física cuántica, y muchos científicos están hablando de que estamos en un holograma y que es una proyección de nuestra mente. Tiene mucho sentido a la luz también de esta información. Ahora bien, esta información, como la que le estoy comentando, se viene transmitiendo desde el 74, desde los años 80, a través de los mensajes y la información de los guías de los hermanos mayores. O sea, no es nueva. Y es muy interesante que con el paso del tiempo muchas cosas se han venido corroborando. Y por encima del universo mental estaría un universo espiritual, que para hacerlo más básico hablemos de 2 dimensiones en el universo espiritual, que sería la 11ª y la 12ª. Sin embargo, hay muchas más dimensiones allí en el universo espiritual. Y ese universo espiritual, donde está, digamos, todo el orden de jerarquías espirituales como tal, creó al universo mental. Es decir, nosotros somos como los nietos de Dios, por decirlo de alguna manera. Dios como ser supremo, como absoluto, como ser, digamos, inmanente, Él crea, o ellos crean como universo espiritual al universo mental. Y el universo mental luego crea al universo material donde estamos nosotros. Lo interesante es que somos seres del universo material, estamos en el universo material, pero dentro de nosotros vive el reino espiritual. Y por eso tendemos a volver allí. Y ese es el proceso que estamos viviendo acá. Entonces, ¿en qué nos ayuda todo esto? Simplemente, y hablando puntualmente para el Congreso, que es un Congreso sobre sanación, justamente el conocernos mejor, el saber realmente quiénes somos, cómo es nuestra estructura, permite que también entendamos mejor cómo funcionan los principios y las leyes del universo. Y al entender mejor cómo es mi universo interno y el universo externo, y que trabajan de una manera armónica y que son correspondientes, es que puedo no solo sanarme a nivel físico, mental,
emocional y espiritual, sino que además esa sanación me transforme a tal grado que entre en una sintonía mayor y mejor con toda la realidad de la vida, del universo, de tal manera que evidentemente comprenda, expanda mi conciencia y me convierta en un bombillo o un foco mucho más poderoso que no solamente a mí mismo me va a iluminar, sino que realmente va a cumplir con, yo creo que el cometido más grande del amor es el poderte compartir, el poder dar, el poder ofrecer y, y volvernos así, volvernos seres proactivos en cuanto a difundir o a emanar nuestro propio amor hacia el resto del universo. Entonces, que a través de ese proceso estamos siendo copartícipes de la creación. O sea, nosotros en sí mismos somos dioses y tenemos todas las facultades y todos los atributos de Dios también. O sea, la creación, la perfección, la divinidad, la belleza espiritual, todo está dentro de nosotros. Entonces, a través de ese mensaje extraterrestre, que también nos invitó y nos ha invitado y nos invita a ir a centros de poder planetarios, donde tenemos justamente mayor expansión de luz, es que hemos venido comprendiendo y por experiencia entendiendo cómo funciona cada parte de nosotros y cómo todas trabajan al unísono y son armónicas justamente para lograr ser lo que somos realmente, seres divinos, ¿no? Y manifestarlo ya en nuestro presente o desde nuestro presente. Entonces, a grandes rasgos, porque realmente esto es una información muy amplia, muy grande, que hemos venido transmitiendo a través de charlas, conferencias, talleres, haciendo prácticas también, es que podemos entender realmente un poco mejor cuál es la razón de nuestra existencia y por qué estamos aquí. Ahora bien, como les digo, esta es una parte o estas son solo algunas cosas de ese gran supermercado divino. No pretendemos o no pretendo tampoco decirles, tienen que creer a ciegas que esto es así, no, tampoco. Hay que investigar, hay que discernir por nuestra propia cuenta, hay que experimentar y simplemente entender que nunca estamos solos, que hay una gran ayuda dispuesta para nosotros a través del amor infinito, a través de grandes jerarquías de seres de luz que existen en el universo. Algunos de ellos a través de esas civilizaciones que nos visitan, que nos siguen acompañando y que, bueno, hoy también es mucho más fácil hablar de esto porque gracias a la carrera espacial, gracias al desarrollo espacial que hemos tenido, sabemos que si nosotros con nuestra prehistórica tecnología todavía hemos logrado ya enviar sondas que han atravesado todo el sistema solar y que ya están transmitiendo desde más allá de lo que se llama la nube de Oort, de donde está todos los, digamos, donde vienen todos los cometas, en los confines del sistema solar, pues, ¿cómo no? En un universo tan antiguo puede haber civilizaciones de millones de años de adelanto que están viajando a través de agujeros de gusano, como les decimos hoy, portales interdimensionales y tienen cualquier cantidad de métodos que pueden estar aquí en este momento, incluso delante de nosotros o alrededor de nosotros y ni siquiera los vemos porque son seres de una alta energía o simplemente son dimensiones que coexisten unas con otras, ¿no? Entonces, para hoy, nosotros, para nuestra actualidad, estamos hablando del año 2019, ¿cómo será en el año 2030? Eso será algo muy especial, seguramente, ver cómo esta expansión de conciencia va a continuar y no me imagino qué cosas podremos tener en el 2030 y pues será fabuloso poder estar aquí todavía y experimentar y ver todo lo que tiene reservado para nosotros el Padre, ¿no? Padre Azul, como lo he dicho desde el principio. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir a nivel de la información también puntual para sus vidas? Al reconocernos y al reconocer que somos seres multidimensionales, nos hacemos también, y a reconocer los principios universales que existen, nos hacemos más responsables de nosotros, de cómo pensamos, de lo que sentimos, de lo que hablamos y por supuesto de nuestra actuación, de lo que hacemos.
Entonces, ¿queremos un mundo mejor? Pues empecemos por nosotros mismos. ¿Queremos que el mundo cambie para bien? Pues cambiemos nosotros para bien. ¿Queremos que haya progreso? Pues empecemos por nosotros. Se trata de ser responsables. No solamente somos navegantes estelares, caminantes, sino que a la par de que vamos caminando podemos apoyar, ayudar en el proceso de todos nosotros, en el proceso de la humanidad, y debemos empezar a ser un poco más conscientes de cada uno de nuestros pensamientos, sentimientos, de lo que decimos y de lo que hablamos. Que nuestros pensamientos sean positivos, que nuestros pensamientos siempre bendigan, agradezcan la vida, agradezcan todo lo que tenemos alrededor, a las personas, que emanemos sentimientos de ternura, de amor, de compasión, de comprensión, no más prejuicios, no más calificaciones, no estar haciendo comparaciones, simplemente viviendo, fluyendo con la vida, que nuestra palabra sea una palabra para unir, para congraciar, para expresar los mejores sentimientos, que nuestra palabra construya, porque el poder de la palabra es ese, es construir o incluso destruir, depende cómo se utilice. Entonces, aprender a usarla de manera responsable, que nuestros actos estén obviamente en concordia con todo lo anterior, o sea, que sean coherentes, que sembremos, que ayudemos a que haya un cambio positivo en el pensamiento y en la acción de la humanidad, que colaboremos en el desarrollo de una humanidad consciente, de un planeta, digamos, donde se proteja la vida, se proteja el medio ambiente, donde estemos siempre sintonizados con el amor, con la luz, con la esperanza y con el progreso. Entonces, cada uno lo podemos hacer en las actividades que tengamos. No se trata de que todos nos volvamos coaching o maestros espirituales o nos volvamos gurús, de nada de eso se trata, sino se trata de que allí en la vida que llevamos cada uno de nosotros, en esa vida sencilla, brillemos tanto que podamos influir positivamente todo lo que hay alrededor de nosotros y empecemos pues a conocernos verdaderamente y a trabajar porque a eso vinimos, ¿no? A trabajar en el buen sentido, no como castigo, sino a trabajar con felicidad, con alegría y a realizar la misión que vinimos a cumplir. Entonces, pues, eso es lo que, digamos, en buena medida quería transmitir. Seguimos con el estudio, seguimos haciendo trabajos, como les digo, también hacemos charlas, conferencias, talleres, y pues bueno, seguimos compartiendo toda esta información que es un legado cósmico y que tenemos que seguir dejándolo para los que vienen después de nosotros, ¿no? Carlos, qué maravilla de conferencia que nos has dado. El tema es interesantísimo. Voy a hacerte una serie de preguntas tratando de bajar la información a una forma de que cualquier persona de las que nos está escuchando, que como bien sabemos, el Congreso está llegando a la base poblacional de 20 países, donde la idea es que ellos no saben nada de este tipo de temas y ese es nuestro objetivo, solo sacar a la luz temas de cada una de las personas a través de nuestras historias de vida. Dijiste que eso es como una bitácora en una cápsula del tiempo y que ¿qué es una bitácora concreto? ¿Qué es una cápsula de vida para que las personas puedan empezar a coger el mensaje desde ese punto? Correcto, una bitácora es un registro y un diario de lo que nos acontece, de lo que ocurre en nuestra vida o de lo que esté pasando en nuestra vida. Entonces es un registro básicamente. Y evidentemente, pues esto constituye, de hecho, una información y un conocimiento que es un registro para las generaciones futuras. Es una bitácora. La cápsula, ¿qué es una cápsula del tiempo? Justamente es, por decirlo así, un artefacto donde tú guardas registros, objetos de una época para que sean abiertos en otra época y puedan a través de ellos conocer mejor o conocernos mejor a quienes dejamos allí la información. Qué belleza. Mira que algo que quiero traer a colación,
de acuerdo a lo que nos has contado, que querías estudiar una cosa y terminaste teniendo que estudiar otra cosa. Y eso está pasando también y es muy importante que lo dejemos aquí planteado. Y es que como el mensaje está dirigido al 2030, tenemos una cantidad de muchachitos que no encuentran dentro de lo que es el sistema educativo moderno nuestro, que no es tan moderno, encuentran que no están aptos para el estudio, resulta que son inadaptados, que tienen una serie de problemas y lo que pasa es que el problema es de otros. Tenemos que generar sistemas y este es un mensaje para ustedes los jóvenes y entre esos tú, Carlos, que estás transmitiendo este mensaje, y es que hay que romper los paradigmas sociales ya, porque los sistemas para los que se han establecido ya no existen. No existen, eso ya murió porque vivimos en una impermanencia total llamada anicca y quiere decir que todo nace, crece, muere y adiós. Entonces, el nuevo sistema debe comprender cómo se va a dirigir el planeta a partir de ese 2030, que es ya lo que tengamos que sembrar. Entonces, que no sea una utopía, que una persona estudie lo que viene a hacer en este plano llamado Tierra. Eso es bien importante. Hablaste de unas palabras, Carlos, que también quiero concreto. Dijiste que cuando el Maestro Jesús en el templo y que se llenó de ira y hablaste que uno debe como educar, decirlo de alguna manera, con carácter, poder y fuerza. Regálame el significado de esas tres palabras para entrar en, sin dañar a nadie, pero para entrar en el conocimiento de que sí debemos educar teniendo estas tres palabras y es el mensaje, ¿no es cierto? Sí, correcto. Bueno, carácter es con, digamos, con contundencia, quiere decir con convicción. Poder, pues con seguridad. Y fuerza, pero es la fuerza, digamos, del empuje, de la concreción y de la manifestación. Es decir, con acción. Y en ese sentido me refiero es a que cualquier proceso que vayamos a realizar y especialmente el proceso de despertar de conciencia requiere que le pongamos a eso pasión, requiere que le pongamos inteligencia, sabiduría, requiere que le pongamos empatía, pues para poder transmitirlo y obviamente acción en el sentido de la coherencia. O sea, que los actos sean coherentes con lo que se quiere transmitir, ¿no? Y pues los nuevos modelos educativos deben basarse más en eso y en el individuo, no tanto en el grupo, porque es que se quiere que el grupo o que todos piensen igual o que todos se desarrollen igual, como si esto fuera una fábrica de producción. Y resulta que cada ser humano es un mundo diferente. Por eso pasa lo que tú decías ahorita, que haya niños o jóvenes que no se adaptan nunca a este sistema. El sistema está totalmente obsoleto. El sistema educativo tiene que readaptarse y ya hay modelos y procesos, pero es necesario que eso se haga masivamente. Hablaste de los hermanos mayores, tocamos el tema de extraterrestres, pero también hablamos de unas jerarquías planetarias y hablamos de energías superiores, entonces realmente estamos hablando de muchos aspectos, ¿verdad? No solo que el marciano, por decirlo de Sí, alguna así forma. es. ¿Cómo es eso? No, es todo un tejido, ¿no? Existe todo un plan macro que proviene de jerarquías espirituales muy evolucionadas, dentro del cual entran las civilizaciones del espacio, pero parte de ese mensaje que ellos nos traen es justamente aprender a contactarnos con las jerarquías espirituales planetarias que coexisten con nosotros y que se denomina la Hermandad Blanca de los retiros interiores del planeta. Yo les hablaba de sitios y lugares a donde íbamos, invitados por los mensajes de los guías, donde se encuentran portales dimensionales o etéricamente allí existen lo que se llaman los retiros de los sabios, de los grandes maestros del planeta. Entonces, son centros espirituales donde uno puede evidentemente sentir y contactar a esos grandes maestros de la humanidad.
Aparte de ellos, hay maestros encarnados y siempre ha habido maestros encarnados en el planeta y en este momento los hay. Entonces, es una pléyade. ¿Qué es la Hermandad Blanca? ¿Quién la dirige? ¿Quién la creó? Blanca es, por decirlo así, un conjunto de maestros y de personas o seres que coexisten con nosotros en este planeta, que tienen los registros resguardados de la historia de la humanidad, la verdadera historia de la humanidad, y que también han sostenido energéticamente toda la información espiritual en el planeta a lo largo de los siglos. Fue, de alguna manera se dice que el origen de ellos es en el desierto de Gobi, en la Mongolia, hace 32.000 años. Envían a unos seres de 32 civilizaciones que fundan el reino de Agartha, de donde proviene la historia de Chambala, de la ciudad de la luz. Y allí ellos lo que hacen es guardar los registros de la humanidad que para ese momento estaban en peligro de perderse porque hemos vivido, digamos, hecatombes, caída de civilizaciones, etcétera. Entonces, en ese momento ellos resguardan la información y crean allí como una escuela base desde la cual preparan a muchos seres humanos, grandes maestros que después se convirtieron en grandes maestros y avatares y los envían a diferentes lugares del planeta. Y estos maestros a su vez fundan otras ciudades que se llaman así, ciudades intraterrenas o centros de luz o centros de poder en el planeta, donde existen más seres así, se van desarrollando, hay registros y ellos actualmente pues están aquí con nosotros. Ejemplos de lugares, aparte del desierto del Gobi, del Tíbet, de la Mongolia, de Chambala, tenemos Monte Shasta en California, aquí en América. Tenemos en Colombia la Sierra Nevada de Santa Marta. Tenemos, por ejemplo, aquí muy cerca, la Laguna de Iguaqui, aquí en Boyacá, que también es un centro de luz planetario. En el Paititi, en las selvas amazónicas del Perú, a donde se dice que llevaron el disco solar. Bueno, son muchas historias, etcétera, etcétera. Pero en todo el planeta hay centros y retiros de la Hermandad Blanca. Y la Hermandad Blanca como tal, somos tú y yo, por ejemplo, ya formamos parte, todos los seres que de alguna manera sentimos el deseo y el llamado de difundir este tipo de temas y de expandir la conciencia, de alguna forma ya estamos trabajando y formamos parte también de la Hermandad Blanca. Y obviamente todos los grandes maestros de la humanidad, como el Maestro Jesús, como Buda, como Krishna, etcétera, forman parte también de la Hermandad Blanca. ¿Qué es una persona, un ser encarnado? Que dices, hablaste de que, bueno, y hay varios encarnados. Cuéntanos en palabras de centavo, facilito, para la gente que nos está escuchando, las personas que nos están escuchando, ¿qué es una persona que está encarnado? Pues simplemente, como somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, un ser encarnado es como tú o como yo, o como quienes nos escuchan y observan, que tenemos un cuerpo material, simplemente. Estamos manifestados aquí como un cuerpo biológico, material, físico. Ese es un ser encarnado, pero realmente somos seres espirituales, ¿no? Entonces, básicamente estamos ahora dentro de un cuerpo material. Luego, cuando llega el momento del proceso de la muerte que llamamos, que es una transformación, simplemente el cuerpo biológico se deja y el ser continúa. Entonces, en ese momento desencarna, que es el término que se utiliza. Hablaste de unos centros planetarios de luz, pero también hablaste de Chambala, y Chambala es un centro, un punto de luz, pero es esotérico, ¿o no? Bueno, lo que se conocen como retiros interiores planetarios tienen como esa connotación doble. Algunos hablan de que existen galerías y túneles y existen ciudades bajo la tierra, o sea, físicamente o materialmente están ahí. Lo que ocurre es que también pueden tener una suerte de velo energético, que hace que no sea fácilmente accesible por nosotros y fácilmente verlos o llegar a ellos, a pesar de que están ahí físicamente. Para ello se necesita una preparación especial. Y Chambala sería un centro de luz, no solo etérico, pues todos los centros de luz son etéricos, de hecho, sino pues que compartiría de alguna manera las dos formas. Es tanto físico como etérico, pero primordialmente sería etérico en este momento. Hace miles de años fue mucho más físico, ¿no? Parece que por su energía, pues fue transformando y de alguna manera se volvió más un centro etérico, como bien lo dices tú.
¿Qué son los portales interdimensionales? Bueno, bajo ciertas condiciones de índole magnético se unen líneas de fuerza en determinados lugares del planeta, por ejemplo, y esos torbellinos electromagnéticos generan algo así como una ventana o un paso que permite ir de nuestra realidad hacia otra realidad o viceversa o hacia otra dimensión. A eso se le conoce como un portal dimensional. Los hermanos mayores también pueden crearlos de manera artificial. En las experiencias nuestras se les llama experiencias Sendra. Esos son portales dimensionales. Ok. Eso en alguna época estuvo muy de moda, o tal vez fue como cuando empezó a aparecer y se hablaba y fue un gran bombo el Triángulo de las Bermudas, ¿verdad? Correcto. Ese es un ejemplo de un portal dimensional natural, de hecho. Bueno, natural y tal vez un tanto artificial. Hay unas teorías que hablan de que estuvo la Atlántida y que la Atlántida, como manejó tanta energía, esa civilización, una energía incluso nuclear, parece, su colapso provocó que ahí quedara de alguna manera un foco de energía que facilita que exista o que se dé ahí esas condiciones como para que desaparezcan barcos, aviones, etcétera, ¿no? Entonces es un portal. Gracias. Dijiste que sabemos que hay unas civilizaciones que nos visitan. Podemos saber qué tipo de civilizaciones, hace cuánto, dónde están asentadas. Un poco sobre eso, por favor. Bueno, hoy en día se habla de más de 60, algunos autores hablan hasta de 120 civilizaciones diferentes que nos visitan. La más reconocida, y también que por Hollywood se ha reconocido, es la famosa raza de los grises, que se supone que son seres bajitos, pequeños, de cabezas grandes, algunos con una boca casi imperceptible y de ojos grandes y oscuros. El famoso modelo de Roswell, ¿no? Del caso de Roswell. Esa es la raza de los grises. Hoy en día se habla de reptiloides, etcétera, pero digamos, en el caso particular de nuestras experiencias, los seres con los que se ha contactado son seres altos, de apariencia muy humana, algunos de índole como mongol, otros parecen escandinavos, hay seres de 2,5 metros, 3 metros de alto. Antarel es uno de esos seres, por ejemplo, es el nombre de uno de ellos. Existen también seres muy pequeños, hasta de 10 centímetros, también de aspecto humanoide. Se habla de los reptiloides, por ejemplo, y se confunde a veces a los grises con los reptiloides, no es que sean el mismo tipo de raza. Y bueno, hay muchas teorías acerca de dónde de pronto se encuentran o de dónde provienen, ¿no? Entonces hay seres que vienen, por ejemplo, los grises se dice que vienen de Zeta Reticuli, de la zona de Orión, o de la constelación del Dragón, los reptiloides, por ejemplo. Los pleyadianos, que es otro tipo de raza, serían los que se parecen a los escandinavos, como humanos de la zona de Suecia, de Noruega. Existen algunos seres que se parecen a los mongoles, a los orientales. Ellos vendrían, algunos de Ganímedes, de la luna de Júpiter, que se ha adecuado para que ellos vivan ahí y han nacido ahí, pero vienen de otros planetas, tal vez de constelaciones de Can Mayor o de Alfa Centauri también. Entonces, de diversos orígenes, de diversos lugares, y por lo mismo, pues tienen diversos aspectos. Pero más o menos aquí se han catalogado al menos 60 razas diferentes en el planeta. Una pregunta aquí. Se habla de que a algunos seres, y a mí me lo pusieron, unos chips, unos microchips, y a través de unas cirugías, yo tengo la cirugía, ¿para qué ponen esos chips? ¿Qué son? Lo mismo, sabemos muy poco realmente de lo que se llama fenómeno ovni y del tema de los contactos, ¿no? Realmente lo que yo les he hablado del mensaje proviene de una línea, de una de esas líneas de contacto, pero ha habido otro tipo de contactos como los casos que tú dices, que incluso han implicado secuestros, lo que se conoce comúnmente como abducciones, donde a las personas les hacen aparentemente una serie de estudios
e incluso les hacen cirugías y les dejan elementos en el cuerpo que, de acuerdo a nuestra tecnología actual, algunos científicos o personas interpretan como chips, como una suerte de rastreadores para permitirles a estos seres saber en dónde se encuentra este ser humano que fue llevado, ¿no? Ya, o a quien le hicieron la operación por algún motivo. Alrededor de eso hay muchos temas. Puede ser simplemente para saber dónde está, como cuando marcamos un animalito y lo soltamos por allá en los bosques, o simplemente es un elemento que les permite hacer una comunicación o facilitar algún tipo de comunicación, o están llevando a cabo todo un proceso. No usemos la palabra experimento porque puede sonar un poco fea, pero sí algún tipo de plan que involucra a este ser humano de alguna manera, y eso les permite tener algún vínculo más cercano, mantener un vínculo más cercano. Pero pueden ser muchas cosas, desde razas que vienen a estudiarnos, igual que nosotros como científicos hacemos lo mismo con diversas especies animales, simplemente vienen a estudiarnos y nos dejan ahí rastreadores, o hasta control, incluso un control que podría ser negativo. En el universo hay de todo, entonces también hay razas que pueden hacer cosas que a nosotros no nos agradan mucho. Nos hablaste de dimensiones. ¿Qué quiere decir una dimensión para que las personas puedan entender a qué nos estamos refiriendo y cuántas dimensiones tenemos? ¿O cómo sabemos en qué dimensión me encuentro? Correcto. La dimensión, como la palabra lo indica, es una medida. Eso es una dimensión. Y proviene, pues, inicialmente de la parte de la física, de la ciencia de la física. Entonces, nosotros somos seres de 3 dimensiones, digamos, físicas. El universo como tal tiene, o cualquier objeto aquí, tiene largo, ancho y altura. Esas son las 3 dimensiones espaciales de un objeto, de un recinto acá, o de cualquiera de nosotros, de nuestros cuerpos. Adicionalmente, la ciencia aceptó después al tiempo como una dimensión. Entonces, el tiempo formaría la 4 dimensión para nosotros. Pero el tiempo no es una dimensión espacial, sino que llega como un fluido mental. Entonces, para nosotros es así la 4 dimensión. Cuando hablamos de dimensiones, aquí, a nivel, digamos, ya espiritual y a nivel del tema esotérico, estamos diciendo es que existen diversas realidades que, así como aquí estamos en un plano de 3 dimensiones, también puede haber planos de 4 dimensiones, de 5 dimensiones, etc. Cuando hablaba hace rato de los cuerpos y que nosotros somos seres multidimensionales, pues simplemente estoy abriendo el abanico a entender la dimensión no solamente como algo espacial, sino como algo de conciencia o una dimensión de conciencia. Entonces, por ejemplo, el Maestro Jesús estando acá en un cuerpo físico como el nuestro, material, de 3 dimensiones, él realmente a nivel de conciencia era un ser de 7 dimensiones, porque había logrado unir su parte física con su parte divina. Por eso él podía decir, mi Padre y yo somos uno. Y todos estamos en ese nivel. A veces nosotros tenemos, digamos, manifestamos aspectos de la 4, de la 5, de la 6 dimensión. Entonces, una persona que esté vibrando en 4 dimensión de conciencia puede ser un telépata, un clarividente. Una persona que esté vibrando en la 5 dimensión de conciencia, que es la del alma, es una persona muy sabia, es una persona que piensa de forma altruista, es una persona que irradia una luz de amor muy especial. Una persona que esté en la 6 dimensión de conciencia espiritual es una persona que inclusive ya no tiene ningún apego material y se dedican, como los avatares, a otorgarse a la humanidad completamente, a hacer servicio. Ese es un ser que vibra en 6 dimensión. Y pues en 7 dimensión, como les decía, un Jesús de Nazaret es un ser solar completamente, llamémoslo así. Un ser que irradia completamente tanta luz que pueden envolver al planeta entero. Entonces, de ahí que pues los grandes avatares de la humanidad, a través de ellos se fundaron las grandes religiones y han prosperado a lo largo del tiempo y el espacio. Más allá de que los mensajes distorsionen muchas cosas, la energía de ellos está aquí y ahora. ¿Qué es un avatar? Bueno, un avatar es un maestro de luz, un iluminado, de acuerdo a la cultura oriental. ¿Y cualquier persona se puede iluminar?
todos podemos iluminarnos. De hecho, estamos aquí todos en ese proceso. De verdad, muchas gracias y gracias por tus palabras. Es una responsabilidad evidentemente muy grande y estamos para ello, ¿no? Todos hemos vivido procesos. Ocasionalmente creemos que ya hicimos lo que teníamos que hacer o que la vida da un giro, ¿no? Y que tal vez hay procesos que uno cree que ya se terminaron, pero se le olvida a uno que hay una misión y hay un compromiso que no se firmó aquí, que se firmó antes de venir aquí al planeta. Y obviamente ese compromiso hay que terminarlo, hay que cumplirlo. Entonces vuelven y nos ubican en la senda de alguna manera y nos vuelven a jalar, vengan para acá. Estás viendo esta conferencia en la página web del primer Congreso Internacional Online de Medicina Alternativa, Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado. Estamos enviando un mensaje al 2030. En la parte inferior de esta conferencia encuentras sus redes sociales y su biografía, al igual que un espacio donde tú puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima conferencia.